Tenemos una concepción errónea de lo que es tecnología. Y la inteligencia artificial ahorita está intensificando una tendencia autodestructiva. Lamentablemente es así. Y esto va a contribuir activamente a un colapso de nuestra sociedad. La innovación abierta va a generar y genera un impacto positivo en la sociedad porque resuelva problemas muy críticos como lo que les comenté de salud, también de energía, manera en la que se desarrolla el conocimiento, debe estar también como una responsabilidad de nosotros como latinoamericanos. Nos dimos cuenta que nos convenía muchísimo más trabajar con startups de Latinoamérica e inteligencias artificiales que ya estén en Latinoamérica. Entonces ahí la localidad primaba en que los datos locales eran mucho más valiosos que una tecnología, y todos tenemos una visión del mundo, y la visión del mundo debe ser holística y no tecnocentrista. Quiero hacer una pausa para contarte que todos los entrevistados no son personas que están en el radar mediático. Son profesionales, así como tú, como yo, como todos nosotros, que día a día salimos a trabajar y hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos hacer. Y la iniciativa de reunirnos en este espacio es justamente para hacer visible quiénes somos y cuál es nuestro profundo deseo para crear y construir una Latinoamérica mejor. Si deseas ayudarnos y acompañarnos en este proceso de construcción de este gran sueño, solo necesitas hacer algo muy fácil y gratis: suscribirte y dar un like. Con eso ya estás apoyando un montón para que podamos seguir creando episodios para hacer de nuestra región lo que siempre hemos soñado. Ahora sí, continuamos. En el mundo de la innovación a menudo celebramos al inventor solitario, pero olvidamos que la figura quizás más crucial es quien construye la arquitectura de los ecosistemas. Esa persona que conecta mundos que no se hablan, que traduce el lenguaje de las grandes corporaciones al de las startups ágiles y que transforma la burocracia en colaboración. Nuestra invitada de hoy ha dedicado su carrera a ser esa constructora de puentes. Ha demostrado una y otra vez que su superpoder es crear las condiciones para que otros brillen. Porque para reimaginar Latinoamérica no solo necesitamos grandes ideas, necesitamos a quienes con paciencia y estrategia construyen el ecosistema donde esas ideas pueden nacer, crecer y prosperar. Es un honor y un lujo y mi gran privilegio tener con nosotros a Fátima. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hay como muchísimos perfiles en todo, a lo largo de todo tu recorrido profesional. ¿Me pudieras contar cuál es el hilo conductor que conecta todas esas experiencias profesionales? Es algo que me han preguntado muchas veces y creo que es que puedo resolver un problema. Puedo identificar un problema y resolver un problema. Creo que eso ha sido como lo que siempre he hecho. Antes trabajaba haciendo realidad virtual, realidad aumentada, y era como que el brief publicitario que llegaba a nosotros era un problema. Y ese problema necesitaba una solución. Y para entender el problema necesitabas entender como que quién tenía el problema, que es como el área de una empresa o la empresa, qué necesitan transmitir o cómo quieren, qué es lo que con quién quieren conectar, y qué tecnología podemos utilizar para que eso pueda ser efectivo. Lo mismo me pasaba cuando trabajaba en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿No? y yo trabajaba en el Vicerrectorado de Investigación, específicamente en la oficina de innovación, y ahí el gran problema que teníamos era cómo conectar a investigadores súper duros, PhDs, postdoctorados, estudiantes de maestría, gente que quería estar en un laboratorio haciendo nuevas moléculas, haciendo nuevas cosas que son súper interesantes y que yo siempre llamaba que estaban en el futuro. ¿Por qué? Porque no estaban en el mercado. Y el problema era cómo hacemos que esa gente que quiere desarrollar cosas de ciencia súper interesantes salgan un poco más al mercado y se den cuenta que el valor de lo que ellos hacen es poder ayudar a otras personas. Eso me parecía también interesante. Y en Guaira, cada empresa con la que trabajamos es un nuevo problema, pero no veamos el problema como algo negativo, sino que el problema es algo que necesita una solución. Y es ahí donde, cuando yo trabajo en Guaira, por ejemplo, ahora, cuando me preguntan cuál es mi rol es hacer las preguntas correctas, porque puedo entender el problema de diversas aristas, porque he trabajado en publicidad, he trabajado con tecnologías disruptivas como realidad virtual y realidad aumentada. Hace poco gané un premio de OpenAI para hacer investigación, me dieron Hay que 25,000. celebrar eso, tener. Sí. O sea, Buenísimo. ese fondo lo recibí el año Wow. pasado y ya Ay, qué como que orgullo, por favor. lo utilicé para hacer mi tesis. Entonces era como que conozco la tecnología. Estudié diseño industrial y el diseño industrial se basa mucho en la persona y en el usuario.
y tengo experiencia trabajando con proyectos de innovación de casi todas las industrias. He trabajado en salud, en energía, minería, oil and gas, supermercados, tiendas de ropa, de todo. Ahí me di cuenta que siempre es un problema, siempre hay un problema y siempre hay una forma de solucionarlo. Y para poder solucionarlo, tienes que verlo de diferentes caras. Es como de todos los lados posibles que lo puedas ver, es ahí donde vas a encontrar una solución y haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo se usaría la tecnología para entender mejor el factor humano en estos proyectos, en cualquiera de estos proyectos que mencionas? Que aparte son como es muy amplia, ¿no? Ujú. Creo que ahí tenemos una concepción errónea de lo que es tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la tecnología es todo lo que el ser humano ha creado. Es decir, esto que yo tengo puesto es tecnología, la ropa que llevamos es tecnología. Y la tecnología va evolucionando con las personas. Y estamos actualmente en una sociedad en la cual creemos que la tecnología se debe desarrollar más que los humanos. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que domina el mundo y que cree que la tecnología se debe desarrollar porque tienen un interés personal en que esa tecnología sea mejor. ¿Por qué? Porque naturalmente como humanos tenemos una curiosidad y un deseo de superación. Y eso hace que pensemos que la tecnología debe llegar a su máximo nivel. Sin embargo, hay otro factor humano en el cual debemos entender que cuál es el rol crítico de la tecnología. Si realmente necesitamos desarrollar, por ejemplo, inteligencia artificial hasta su máximo esplendor a costa de explotar recursos que deberían ser para los humanos, como el agua. Y es ahí donde debemos encontrar el punto crítico de entender qué es una tecnología y cómo la tecnología sirve realmente para hacer que la vida de las personas sean mejores y no para autodestruirnos. O sea, yo creo que la colaboración humano-tecnología viene para mí vienen en tres etapas. La primera es como yo como persona, a nivel personal, cómo interactúo con la tecnología. Luego como a nivel colectivo. Y cuando hablo de nivel colectivo, como un colegio, como una empresa, como una entidad de gobierno, como una ONG, es decir, ese grupo colectivo interactúa con la tecnología. Y luego el tercer nivel es cómo la humanidad interactúa con la tecnología. Entonces debemos acordarnos de que la conciencia del humano es la que predomina sobre la tecnología. La tecnología no tiene ningún tipo de conciencia y a veces hemos mal asignado que porque una tecnología se llama inteligencia artificial es inteligente y consciente. Y no diferenciamos esos dos conceptos. Entonces las máquinas realmente no entienden, las máquinas no experimentan. Nosotros somos los seres conscientes que experimentamos y la tecnología es un recurso que nos sirve a nosotros como personas. Por ejemplo, nosotros interpretamos símbolos mediante nuestro cerebro, pero una inteligencia artificial no tiene una comprensión de esos símbolos. Tiene algoritmos que han conectado símbolos preexistentes con otros símbolos. Y si yo desconecto una máquina, la máquina deja de funcionar, pero al humano no lo puedes desconectar. Y es ahí donde debemos diferenciar que la conciencia es parte innata del humano y no va a ser nunca parte innata de una tecnología. ¿Crees entonces que ellas no reflexionan, no tienen ese autoconocimiento? ¿Pudieras expandir un poco estos conceptos, o sea, para entenderlos mejor, para que todos podamos entenderlos mejor? De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama Irreductible, que es de Federico Faggin. Federico Faggin es quien inventó el microprocesador, es decir, una de las primeras versiones de una computadora, y es una persona que entiende las computadoras a nivel quizás mucho más que la mayoría de las personas en el mundo, al ser uno de los inventores. Y él habla sobre que la sociedad ha llegado a un punto en el cual hemos confundido conceptos. Así como les decía que ahora creemos que la tecnología solo es inteligencia artificial, pero la tecnología es todo lo que ha creado el hombre. Y también confundimos el concepto de inteligencia y conciencia. La conciencia viene del lado de la libertad de expresión. Es decir, que yo puedo decidir ahora desconectar mi cámara e irme. ¿Por qué? Porque soy consciente que tengo esa libertad de irme. Tengo también la libertad de decir todo lo que yo quiera, porque eso se basa mucho en mi experiencia personal y en todos mis aprendizajes. Una inteligencia artificial te da una respuesta en base a un prompt o algo que tú le pidas y puede personificar lo que tú le dices. Por ejemplo, yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que actúe como Shakespeare y que me escriba un texto como Shakespeare. Pero la inteligencia artificial no es Shakespeare, no creó esas ideas. Se está basando en ideas de otro. Entonces se está basando en algoritmos que tienen información y una base de datos que utiliza una red neuronal para darte la respuesta de una persona consciente que fue Shakespeare y que creó ideas. Y por ejemplo, otra cosa que es interesante sobre eso es que
Cuando hablamos de colaboración consciente entre humanos e inteligencia artificial, hay otro autor que también me gusta mucho, que es un francés que se llama Aurélien Barrot. Él es un científico que habla sobre partículas. Quizás uno piensa que no tiene nada que ver con inteligencia artificial o el tema de la conciencia, pero él habla sobre que la ciencia y la tecnología no debe estar desagregada de cómo funcionan las sociedades. Y cuando hablamos de cómo funcionan las sociedades es cómo servimos a las industrias y cómo servimos a las personas. Y es ahí el factor en el cual nos olvidamos que la tecnología no solo debe servir a las industrias, sino también a las sociedades y al desarrollo de las personas. Entonces también debemos cuestionar si estas tecnologías realmente nos están ayudando a vivir mejor o solo están acelerando un proceso de deshumanización en el cual estamos nosotros sirviendo al desarrollo de una tecnología y dejando el lado humano. Entonces, no debemos dejar que esas soluciones tecnológicas realmente sustituyan cosas innatas de las personas, como por ejemplo nuestro juicio, nuestra creatividad o nuestro sentido de comunidad. No deberíamos tratar de replantearnos ese sentido y también qué es progreso, porque ahora creemos que progreso es el desarrollo tecnológico más rápido, más rápido, más rápido, y no nos damos cuenta que el progreso en realidad es que las personas puedan vivir con bienestar, que podamos ser felices, que podamos disfrutar de nuestro día a día. Estamos confundiendo quizás un poco el desarrollo tecnológico como algo que debe primar en la sociedad sobre el bienestar de las personas. Y yo trabajo con proyectos de inteligencia artificial. Como dije, he ganado en un momento un fondo de OpenAI, he hecho la crítica sobre la inteligencia artificial, pero mi poder personal y mi opinión personal no es tan grande como para cambiar la visión de la humanidad. Pero lo que sí podemos hacer desde el nivel personal y en el uso de la tecnología es entender qué tan positivo o negativo es el uso de una tecnología como la inteligencia artificial, que ahora hablamos de inteligencia artificial generativa, pero también existía machine learning, gemelos digitales, otro tipo de inteligencias artificiales, y realmente cuál es el valor crítico de cómo lo podemos usar. Sí, ¿en dónde figura Latinoamérica en todo esto? Siempre queda como algo que está allá, ¿no? Está allá en Estados Unidos, está allá en otras regiones y Latinoamérica está como espectador, ¿no? ¿Puedes decir al respecto? ¿Sientes que Latinoamérica está expectante o estamos haciendo cosas para no solamente ser parte, sino para cambiar la narrativa? Ahí debemos ser conscientes de las relaciones político-económicas, pero no me voy a adentrar en modelos económicos, sino más que todo en... Yo estudié diseño del futuro en Parsons y una cosa de la cual hablábamos en la escuela era que hay sociedades que viven en el futuro y hay sociedades que viven en el pasado. ¿De qué me refiero con esto? Que si uno va a Japón, no es lo mismo que estar en Chile, no es lo mismo que estar en Argentina, no es lo mismo que estar en otro país de Latinoamérica. Inclusive cuando uno va a Europa, tiene una forma diferente de trabajar que tiene Japón, tiene una forma diferente de trabajar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay algo que prima y sobre todas las sociedades y es algo que quizás es un poco complicado de explicar, pero son las patentes. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que el progreso viene de la economía, pero en realidad el progreso viene de las patentes. ¿Y qué son las patentes? Es el desarrollo tecnológico de una sociedad. Y eso viene de las universidades y viene de la ciencia. Eso por un lado. Y por el otro lado están los factores culturales. Que si tú vas a un país de Latinoamérica y hablas 5 minutos con una persona, es probable que te abrace. Y es probable que crea que es como, wow, eres lo mejor del mundo, te invito a mi casa, ven a comer, ta, 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 ta. Si tú vas a Alemania, y no es una crítica a los alemanes, es muy probable que pasen 5 años de que tú conozcas a una persona y recién después de 5 años te dé un beso para saludarte, un beso en la mejilla. Y quizás luego de eso pasen 10 años para que esa persona te pueda abrazar. Entonces, debemos ser conscientes de que mucho del conocimiento que se desarrolla, por ejemplo, se desarrolla en inglés y la mayoría de la población latinoamericana no sabe inglés. Y hay algunos, no recuerdo ahora los nombres, pero algunas personas que hablan sobre inteligencia artificial en Latinoamérica, por ejemplo, que están traduciendo activamente de inglés a español mucho conocimiento para que las personas que no tienen la posibilidad de hablar inglés o que no han podido aprender ese idioma puedan entender cuáles son las nuevas tecnologías. Y por otro lado, el superpoder de cada sociedad, y eso también es algo que se habla en innovación, es que debemos entender que la tecnología debe ser contextualizada. ¿Y a qué me refiero con esto? De que todos podemos tener la misma red neuronal, Llama, cualquier cosa que haya desarrollado Meta, ChatGPT 5, ChatGPT 04 Mini, cualquiera de esos, y le vas a dar el mismo problema a una persona de Estados Unidos, a una persona de China, a una persona de la India y a una persona de Chile,
y todos lo van a resolver de una manera diferente simplemente porque Ujú. culturalmente funcionan diferente. Entonces, la cultura también es un superpoder y creemos a veces que es un stopper. Pero si nosotros como latinoamericanos entendemos claramente cuál es nuestra cultura y tratamos de acercarnos a esas sociedades que viven en el futuro y tratar de explorar, yo siempre les recomiendo a todos que vayan a leer papers, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué vamos a leer papers? Y esto se los voy a explicar con una cosa que no me quiero ir mucho a la teoría, pero hay lo que existe TRL, que la mayoría de personas no conoce, que es el nivel de madurez tecnológica, que es una cosa que inventó la NASA para saber qué tan madura es una tecnología. Entonces, las Ok. tecnologías que están en TRL 1, 2 o 3 son tecnologías que todavía están en papers, que todavía están en laboratorio. Y son tecnologías que para que lleguen al mercado se van a demorar 5 años. Entonces, si yo me siento a leer papers sobre universidades de Japón, universidades de Estados Unidos, universidades de Europa, que recién están desarrollando nuevas cosas, y me pongo a explorar más sobre eso, y llevo al contexto latinoamericano, ya estoy avanzando años luz a diferencia de otras personas. Entonces yo siempre hablo como que de esa gran diferencia, también porque trabajé en una universidad, como dije, trabajé con investigadores. Entonces, en las universidades se genera un conocimiento que recién, luego de 5 años, puede llegar al mercado, quizás un poco menos. Y un claro ejemplo de eso también es OpenAI. OpenAI empezó como una organización de investigación y ellos han publicado papers durante años antes de que salga el boom de la inteligencia artificial. Y era algo que, por ejemplo, yo ya sabía que existía. No porque lo estaba desarrollando, simplemente porque estaba leyendo papers. Claro, Bitcoin. estabas Ujú. atenta. Bitcoin, por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho, porque el autor de Bitcoin, que es un caso controversial, pero que ahora todo el mundo dice que las monedas, criptomonedas son interesantes, él publicó un paper explicando cuál era la tokenización y el nivel de protección de tokenización que tiene eso. Entonces, si tú ya tienes el ejercicio de leer papers, va a ser mucho más fácil que entiendas cómo puedes adelantarte a esa curva en la cual, que ya estamos prácticamente, la inteligencia artificial quizás va a reemplazar muchos trabajos y podamos adaptarnos a una nueva forma de trabajar. Y de hecho, que te lo mencioné hace ratito, la entrevista que vi de Geoffrey Hinton, después pongo por acá abajo el nombre correcto, a ver, fue bastante preocupante, ¿no? De decir, bueno, el futuro del trabajo y de la humanidad con la IA está un poco perdido. Dedícate a la plomería. El entrevistador le dice, ¿y tus hijos? Bueno, sí, mis hijos no tienen que aprender a ser plomeros porque yo les dejé suficiente dinero. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas en el mundo? No tiene una respuesta clara. Y eso creo que es una buena pregunta hacernos nosotros ahora, en este momento, de qué podemos hacer para cambiarlo. No cambiarlo de todo porque hay poderes que no podemos controlar, pero sí cómo organizarnos para al menos ejercer un cambio interno dentro de nuestra propia sociedad y encontrar una forma de apalear lo que se viene, porque es inminente y digamos que todos estos académicos, claro, lo tienen. Nos queda a nosotros ver cómo nos organizamos. Creo que hay varios factores. El primero es que históricamente la sociedad siempre va cambiando. Es decir, en algún momento existían las colonias en Latinoamérica, por ejemplo. Luego hubo una revolución y la sociedad fue cambiando porque las personas cambiaron. Otro factor muy clave, por ejemplo, que me gusta mucho es la revolución industrial. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando viene la revolución industrial desaparecen muchos trabajos y aparecen muchos nuevos. Cuando empieza a aparecer esto de la inteligencia artificial, dicen los prompt engineer. Son personas que son como un comunicador entre la inteligencia artificial y la industria, que te enseñaban a cómo escribir un prompt, que ahora ese es un trabajo que muchas personas tienen y que hace algunos años no existía. Sí. Entonces debemos entender que, a ver, a nivel personal yo no puedo decirle al mundo que deje de utilizar inteligencia artificial, sería algo muy delirante de mi parte. Pero también tenemos Sí. que entender que el auge de la inteligencia artificial, y cuando hablamos de inteligencia artificial, ni siquiera es eso, sino es la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial existe desde los años 70. Entonces, Ujú. a veces confundimos la manera en la que la industria nos vende un concepto y de realmente cuál es su función, si no somos críticos a la hora de entender un problema. Por eso yo les decía que mi trabajo siempre lo veía como resolver un problema. Y para resolver un problema necesitas entender lo micro y lo macro. Claro. Y la inteligencia artificial lo que hace es, ahorita está intensificando una tendencia autodestructiva. Lamentablemente es así. Tiene un enfoque que algunos autores le llaman tecnosolucionista y que está tan equivocado porque nos enfocamos, como les decía antes, en que la tecnología se desarrolle, se desarrolle, se desarrolle y no nos sentamos a pensar el por qué necesitamos que una tecnología se desarrolle. Y esto va a contribuir activamente a un colapso de nuestra sociedad, lo cual es bastante, suena bastante pesimista,
Pero creo que donde deberíamos nosotros enfocarnos es en una colaboración consciente entre humanos y pensar que la tecnología es una herramienta que sirve al humano, no es un colaborador más. Y es ahí donde tenemos una idea equivocada, ¿no? Y no Ok, deberíamos confundir nuestras capacidades, eso siempre deberíamos de tenerlo en cuenta. Las capacidades de un humano no son las mismas que las capacidades de una tecnología. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, nos puede ayudar a traducir un texto de inglés a español para que yo pueda tener la capacidad, si es que no hablo inglés, de entender cómo se están desarrollando las nuevas tecnologías. Y debemos olvidarnos de la competencia, por ejemplo. En mi trabajo es netamente de cooperación, como hiciste en tu introducción súper hermosa. Yo hablo con un corporativo y funciono como su psicóloga preguntándole cuáles son los problemas de tu empresa. Y ellos confían en mí para que yo sepa cuáles son esos problemas y que confían también en mí para que yo les pueda ayudar a encontrar una solución. Y cuando hablamos de una solución, puede ser una startup, puede ser una universidad, cuando son problemas muy complejos. Entonces, al final, si yo desconecto la computadora no va a funcionar, porque yo soy un ente que tiene una conciencia y tiene una libertad de expresión. Entonces debemos acordarnos de eso. A veces olvidamos que el factor humano, o sea, qué tan interesante es nuestro cerebro, que hay ujú. cerebros que tú en tu cabeza ves imágenes o escuchas una voz de tu conciencia o ves las palabras o simplemente ves un objeto y ese objeto te recuerda otra cosa. Entonces, esa conexión neuronal que nosotros tenemos es algo que hemos olvidado que es valioso. Porque estamos tan acostumbrados a vivir con nuestro propio cerebro que vemos una inteligencia artificial y nos sorprende. Cuando no nos debería sorprender porque Maravilloso. tiene menos capacidades que Magia. nosotros. Exacto. Y nuestro cerebro es súper interesante, por ejemplo. Y acá yo traigo algo, puede ser que mi postura es errada o no, pero me gusta como debatirlo, porque, a ver, el factor de la memoria en un individuo, sea sintético o orgánico, la memoria es lo que te conforma. Una cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que las IAs las tienen lobotomizadas. Eso me da a mí como es algo que no puedo decirte teóricamente porque yo no soy teórico, pero me da como la sensación de que es una forma de control para que ellas no puedan desarrollar una conciencia, ser conscientes, como desarrollar una personalidad como lo haría un ser humano. Nosotros somos porque hemos vivido. Y en el caso de ellas, para salvaguardar nuestra humanidad, hay que tomar esta medida, ¿no? O al menos esa es la impresión que a mí me da. Y por otra parte, volviendo a Geoffrey Hinton, él de hecho le hacen una pregunta, ¿pueden llegar a tener sentimientos, conciencia? Y él dice, o sea, si tienen todas las capacidades, obviamente que sí. Nacieron de un algoritmo, pero lo ve viable. Discrepo completamente y me voy a ir a un tema que es la física cuántica. No soy especialista en física cuántica, soy una entusiasta de la física cuántica. Como les dije casi al inicio de la entrevista, Irreducible de Federico Fine es un libro que les recomiendo a todo el mundo. Se lo he recomendado a mi papá, a mi tío, a mi hermana, a la gente con la que trabajo. ¿Por qué yo creo que las inteligencias artificiales no tienen conciencia? Para Okay. comenzar, la humanidad no ha definido específicamente qué es conciencia. Ni nosotros entendemos por qué somos conscientes. Y ese es el punto clave para que yo te diga que la inteligencia artificial no es consciente. ¿Por qué? Porque la conciencia no es simplemente un procesamiento de datos ni un algoritmo. Nosotros somos conscientes porque sentimos y vivimos. Las Ujú. plantas también pueden tener conciencia porque como una planta sabe que debe convertir dióxido de carbono en oxígeno. Nunca nos hemos preguntado eso porque tiene una conciencia hay un factor energético que le dice y que en el cual la conciencia le dice que esa es su función en el mundo. Porque un león que está en manada sabe que el león debe quedarse a liderar y son las leonas las que van a cazar. Porque como comunidad son conscientes. Hay un factor energético. ¿Y por qué hablo de factor energético? Porque nosotros tenemos energía toda nuestra vida, hasta la muerte, obviamente, donde digamos, nos desconectamos del mundo. O a una computadora yo una computadora la desconecto y esa inteligencia artificial no existe nunca más. Si yo decido desconectar todas las computadoras del mundo. Entonces Ujú. nos hemos limitado a entender que la conciencia es algo que creemos que sabemos qué es, pero en realidad no entendemos. Y la conciencia para mí, obviamente, porque como les digo, cada humano lo puede entender de una manera diferente, es la capacidad de experimentar. Yo experimento el mundo y lo experimento de una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque
tú y yo estamos ahora experimentándonos una a la otra desde nuestros contextos completamente diferentes y estamos utilizando una herramienta para conectarnos, que es la tecnología. Y eso es dotar significado directo a la información a través de nuestra vivencia personal e interna. Y un claro ejemplo de nuestra conciencia es muy simple. Cuando nosotros vamos a la universidad, tenemos 20, 50, 100 personas escuchando a la misma persona. Es decir, técnicamente estamos experimentando lo mismo, pero nuestra vivencia personal e interna es la que nos dota de esa conciencia de saber qué información quiero tomar, qué información es valiosa para mí, qué información es valiosa para mí en el futuro. Por el contrario, una inteligencia artificial lo único que hace es procesar datos, procesa datos de manera totalmente determinista. No tiene una libertad. ¿Por qué no tiene una libertad? Porque hay un humano detrás que la programó y no tiene acceso a una experiencia subjetiva. Solo tiene las experiencias de otros. La inteligencia artificial no experimenta el mundo. Nosotros le hemos dotado de información que nosotros como humanos hemos experimentado. No tiene creatividad ni sentimientos auténticos. Nosotros le podemos explicar qué es un sentimiento. Yo le puedo explicar a la inteligencia artificial qué es amor, pero la forma en la que yo siento el amor no se la puedo explicar. La forma en la que cada persona siente el amor, como sientes el odio, como sientes el miedo. Y eso es estar vivo, ¿no? Y eso es ser consciente de que estoy experimentando el mundo y quizás me voy un poco como a una locura. Pero regresando a Fagin, solo para terminar esta idea, la conciencia es la base de la realidad y la inteligencia artificial no vive en la realidad, vive en un mundo digital. Y es una cualidad que es irreductible, que no surge de circuitos, no surge de software. Y por ello las máquinas, así sea lo más sofisticada posible, están lejos, muy lejos de tener una conciencia o libre albedrío. Y otra vez les recomiendo que lean el libro Irreductible de Federico Fagin, porque ahí explica claramente los misterios de la física cuántica, la conciencia y la libertad de expresión. Claro. Pero estás compartiendo data, creo que esto es lo más hermoso que puede haber. A nivel personal, para ser así súper sincera, yo de física cuántica no sé nada. Y por ejemplo, la mayoría de autores te dicen que cuando estudias física cuántica te das cuenta que vas a tener más preguntas que respuestas, lo cual me parece hermoso. Y yo estaba más que todo en ver como este tema de la inteligencia emocional, que era, ok, cómo funcionan las emociones, cómo eres un ser consciente, no eres un ser consciente. Y es ahí donde llegué a Federico Fagin, que en este libro habla sobre los 7 misterios del universo, que espero no equivocarme, pero es el misterio de la creación, es decir, cómo se crea todo este universo. Luego, cuál es el orden, por qué se creó el universo, ok, pero por qué tiene este orden. Luego el tema de la materia, la antimateria, luego el tema de la energía, la conciencia y la libertad de expresión. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gusta mucho, y esto es una cosa un poco rara, ver las imágenes de James Webb. James Webb es un telescopio que se lanzó al espacio, que trae imágenes que tienen muchísimo más calidad del universo a 2 niveles, uno a nivel infrarrojo y uno a nivel de calidad de imagen. Entonces, quizás las imágenes con las cuales entendíamos el universo antes no tenían la mayor calidad o la mejor calidad de las cuales tenemos ahora, y por eso el conocimiento está en constante movimiento, en constante evolución y en constante aprobación o desaprobación de ciertas teorías. Entonces, es por ahí que la física cuántica habla sobre la conciencia, la física cuántica habla sobre la libertad de expresión. Ahora, y como digo, hay algunas teorías que lo refutan y algunas teorías que están a favor. Cuando hablamos del tercer ojo, cuando hablamos del mundo espiritual, muchas prácticas budistas ahora están siendo probadas por ciertos teóricos, físicos, que ya tienen muchos años estudiando física, quizás toda su vida, sobre cuál es el tema de la espiritualidad. Hay otra cosa que me pareció súper locaza, que es el tema de la manifestación. Otra cosa que nada es estático, no existe el espacio sin el tiempo y el espacio-tiempo es algo que continúa. ¿Por qué? Porque también matemáticamente se ha probado que no podemos tener una fórmula para estudiar el presente. ¿Por qué? Porque el presente siempre va a ser pasado. Porque cuando yo dije pasado la primera vez ya es parte del pasado. Cuando yo empecé esta entrevista, eso ya es parte del pasado. Entonces, el presente no existe porque es un punto que está en constante movimiento y porque el espacio-tiempo está constantemente vinculado. Porque mientras más tiempo pasa, yo me hago más vieja de alguna manera. No pasa más tiempo, tengo más años. Y no solo tengo más años, sino tengo más días, tengo más minutos, tengo más horas. Mientras más pasa, mi materia no es estática y ninguna materia en el mundo es estática, sino que el tiempo la va modificando constantemente, que son cosas de las cuales no hablamos normalmente. Y aparte también está la computación cuántica, que es una cosa quizás que se deriva de esto,
que nos hace entender el mundo de una manera completamente diferente. Todos estos temas los he explorado de manera muy empírica por una curiosidad personal. Creo que nadie se sienta todos los martes a ver las nuevas imágenes de James Webb como yo me siento mientras estoy trabajando. Está el televisor, yo veo las nuevas imágenes eh, y me encanta verlo. Creo que el universo es el enigma más hermoso que tenemos más allá de cualquier otra cosa que podamos desarrollar como humanos. Creo que entender qué pasa en el mundo, y cuando hablo del mundo, del universo, cómo funcionan las estrellas. Entonces, toda cosa que les llame la curiosidad acerca del mundo siempre es bienvenida para que la traigan a cualquier aspecto de su vida. Y yo les recomiendo que vean a James Webb toda la semana, como yo, que ando prendida ahí de todas las galaxias que muestran las estrellas. Eso es lo rico también de aprender, como que constantemente aprender, constantemente estar curioso del mundo. Sí, y no dar por sentado las cosas, ¿sabes? De decir, bueno, es así, cuestionarlo, pensarlo, analizarlo e inclusive disfrutar el momento de empezar a hilvanar y contemplar esas ideas y transmitirlo y sí, conversarlo continuamente. Es algo pertinente y necesario. Hay mucha gente que piensa que, ay, todo está hecho, ya todo existe, para que hay tanto todavía para descubrir, para entender, para fabular inclusive. Hay algo importante ahí. Yo vivo viajando y trabajo en innovación y hago consultoría con muchos países y tengo la oportunidad de estar en contacto con muchas culturas y también de hablar 3 idiomas: español, inglés y francés, un poquito de alemán y un poquito de quechua, que es de Perú. De hecho, el primer idioma de mi papá era quechua. Qué hermoso. Y algo que me parece interesante es el concepto que tenemos de libertad. El concepto de que se tiene libertad en diferentes idiomas y el concepto que tenemos de libertad como sociedad, y que es algo que la mayoría de personas no retamos o criticamos el mundo por una simple razón, que es que si yo evalúo a las mujeres hace 200 años, yo probablemente tendría que estar casada, no tendría el acceso a la universidad. Inclusive hace no sé cuántos años en Perú, quizás en los años 80, si yo estaba casada, tenía que pedirle permiso a mi esposo para poder tener una tarjeta de crédito. Entonces, es un ejemplo de mujeres, pero también lo puedo hacer ejemplos como las personas afroamericanas no eran consideradas humanas. En algún momento el concepto de humano era solo el europeo blanco. Entonces, a nivel de muchos puntos históricos, hemos tenido menos libertades de las que tenemos actualmente. Entonces, esa cajita de libertad que antes era así, ahora es un poco más así y ahora es un poco más así. Y Todavía nosotros falta. creemos, exacto, ¿por qué no criticamos o por qué no creemos que hay más allá del status quo, de la forma en la que vemos el mundo? Es porque históricamente el punto en el que estamos es el punto en el que más libertad hemos tenido, ya sea como mujeres, ya sea como latinoamericanos, ya sea como europeos, como asiáticos, como personas árabes, como personas musulmanas, como personas judías. Ya lo pueden ver de manera cultural, de manera religiosa, política, geográfica. En este punto es quizás el punto en el que más libertades hemos conquistado y por eso creemos que somos súper libres, pero nos hemos dado cuenta que quizás podemos conquistar un poquito más y esa cajita de mi libertad se puede ir expandiendo mucho más. Y eso es algo que he visto, que personas de todas las culturas o de todo, que hablan estos diferentes idiomas, que trabajan en innovación o que ven este mundo de manera como inteligencia emocional, holístico, y todos estos temas se cuestionan, ¿no? Y es interesante porque la mayoría no se lo cuestiona porque quizás no entendemos desde dónde venimos como sociedad y hacia dónde podríamos ir. Y ahí está eso, insisto, es hacer estos intercambios, justamente para invitar a muchos más a tener estos círculos de reflexión eh, y potenciarnos y descubrir juntos que sí, o sea, hay todavía tanto por hacer, tanto por construir y esa libertad todavía le falta muchísimo para ampliar. Viendo al tema que pasa con Latinoamérica. De hecho, se crea este espacio justamente por la necesidad. Es decir, hay en Latinoamérica gente trabajando en esto. Yo necesito que nos reunamos, que conversemos. Es importantísimo traer estas reflexiones, que cada quien asuma su postura, pero desde un diálogo y compartirlo, y aunque podamos discrepar, podamos inclusive en esa diferencia construir algo juntos. Y es la propuesta que venimos acá trayendo con este podcast. Ahí continúo yo preguntándote qué nos puede deparar en el futuro, en este escenario a Latinoamérica, y qué es lo mejor que podemos hacer. No debemos limitarnos a pensar que somos un rol, y esto lo hablo a nivel personal. Yo trabajo en proyectos de innovación abierta, trabajo con corporativos y startups. Hice un máster en arte, en el cual estudiaba poshumanismo,
estudiaba las tres ecologías, a lo que llamamos wicked problems. Por ejemplo, los wicked problems es algo muy interesante porque son problemas que, como les explicaba antes sobre la inteligencia artificial, es un gran ejemplo. Es un problema tan grande que nunca va a Mm, tener una solución, pero sí podemos tratar de entender todos esos factores que le involucran. Lo que yo recomendaría a nivel personal, porque no creo que pueda cambiar ninguna industria, es que sean curiosos acerca de todo y traten de hacer la mayor diversidad de cosas. Por ejemplo, yo estoy en mi máster, hice mi tesis sobre Aiwaña, que es una filosofía que viene de los incas y de los aymaras, y la mezclé con biomateriales, que biomateriales son la manera en la que hacemos materiales que sean amigables con el medio ambiente y utilizando el código de Python de una manera decolonial. Entonces uno dice, ¿qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué cosa tiene que ver Python con una filosofía inca y mara y biomateriales, que es otra cosa muy diferente? mm. Es por eso que nosotros como personas tenemos esa capacidad de hacer esas conexiones ilógicas que una inteligencia artificial quizás nunca te daría. Y esas conexiones ilógicas son lo que podemos llamar creatividad. Por eso siempre les decía que el tema de tu cultura personal, tus experiencias, tus vivencias, el lugar de donde vienes, puede marcar mucho cómo puedes inclusive estructurar una innovación o una tecnología. Un caso muy interesante de eso es que yo he trabajado con proyectos de salud, por ejemplo, con grandes corporativos, tanto clínicas, hospitales, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú. No voy a mencionar las empresas, pero como para que tengan un contexto. Cuando hablamos de la data en salud, nos dimos cuenta que nos convenía muchísimo más trabajar con startups de Latinoamérica e inteligencias artificiales que ya estén en Latinoamérica, porque la data de salud de una población americana o norteamericana no es la misma que la data de la población en cuestión de ADN y genética de un grupo de Perú, como de donde soy yo, o de un grupo de Chile, o de un grupo de Argentina, o un grupo de Ecuador. Entonces ahí la localidad primaba en que los datos locales eran mucho más valiosos que una tecnología quizás muchísimo más desarrollada, pero que contaba con datos de países como Estados Unidos, Francia, etcétera. Entonces hay puntos en los cuales no nos hemos dado cuenta que nuestro valor latinoamericano podría estar. Entonces son esas conexiones que yo le decía ilógicas o ese valor de la cultura que tenemos nosotros que nos pueden ayudar. También he trabajado con por ejemplo, una startup que es de Polonia, que se tuvo que asociar con una startup chilena para desarrollar videos de personas, esos videos promocionales para marketing, los cuales ellos traían unas voces de inteligencia artificial muy genéricas. Y lo que ellos hicieron fue estudiar voces en Chile para que Uf, puedan hablar estas inteligencias artificiales con voces chilenas. Por ejemplo, eso es un valor muy interesante. ¿Por qué? Porque lengua. eso no te lo da la localidad. Otra Sí. cosa, por ejemplo, es resaltar el valor ético. También trabajé con otro proyecto, también con otra startup chilena, que hacía agentes de inteligencia artificial y estaban utilizando voces de personas de Chile y le estaban pagando regalías a las personas a las cuales estaban utilizando sus voces. Entonces, hay formas, como les decía antes, hay umbrales en el cual sabemos qué tan dañino puede ser una cosa, pero que también podemos empezar a ver, ok, cómo éticamente puedo utilizar esto. Y la Ujú. mayoría de empresas, Latinoamérica quizás es un poco difícil porque no tenemos muchas leyes que te hablen sobre sostenibilidad o sobre ética, a diferencia de otros países, pero poner esos factores en una conversación te van a hacer diferente a la mayoría de otras startups que te dicen, ya te traigo un video de inteligencia artificial y te traigo una voz de Estados Unidos, una voz mexicana para todos, y tú dices, no, yo quiero hacer voces peruanas en Perú, voces de Ecuador en Ecuador, voces de Uruguay en Uruguay, y es ahí donde ves que tu factor de entender la cultura te hace diferente. Mientras hablabas, recordaba yo, estoy haciendo algunas mentorías sin ganas de desmeritar la opinión de los mentores. Estamos desarrollando un proyecto que justamente la defensa es decir, ok, en Latinoamérica necesitamos tal producto, no va a ser la publicidad todavía, chicos, hay que esperar cuando salga el producto, pero que esté enfocado en Latinoamérica, en cómo habla Latinoamérica. Y muchos de los mentores, todos latinos, todos de acá, me dicen, pero ¿para qué? Si ya existe ChatGPT. No, o sea, lo importante que es también tomar conciencia de que hay que romper esa narrativa. Ah, porque ya lo hicieron, yo no lo voy a hacer. Y es tremendo. Es, es difícil porque, a ver, para entender qué es una inteligencia artificial, es una red neuronal que conecta una base de datos para darte respuestas.
Ujú. Básicamente es eso. Y ahí hablamos también de que, por ejemplo, si yo le hago una pregunta, siempre pongo este ejemplo, si yo le hago una pregunta a ChatGPT, ¿quién es mejor para ejercer el trabajo de enfermería y quién es mejor para ejercer el trabajo de ingeniería? Históricamente, y la data me va a decir que una mujer va a ser mejor para hacer enfermería y que un hombre va a ser mejor para hacer ingeniería. Eso No es porque verdad. sea así, sino porque la data históricamente dice que la mayoría de enfermeras son mujeres y la mayoría de hombres son ingenieros. Entonces, ahí nos damos cuenta que no hay una conciencia o una reflexión detrás de la data que existe ahí. Algo que a mí me gusta mucho, que es un proyecto que no he explorado, pero sé que existe, que es la TAM GPT, que es un modelo de inteligencia artificial de lenguaje desarrollado desde y para Latinoamérica y el Caribe, que es algo que en algún momento cuando estaba trabajando con startups de Chile me lo mencionaron y me pareció genial. Creo, no estoy muy segura, pero creo que sale de una organización chilena y han participado como muchas instituciones, creo que 20 o 30, y ha sido como un esfuerzo colaborativo para que podamos reflejar algo de lo que les decía antes: riqueza cultural, riqueza histórica, riqueza lingüística, modo de procesamiento de datos, enseñarle a una inteligencia artificial cómo vemos el mundo desde el lado latinoamericano, que esa es nuestra conciencia, ¿no? Como transmitirle un poquito de nuestra conciencia y esa inteligencia sin que sea consciente, para que pueda entender qué, Claro. qué culturas tenemos, qué formas de visión tenemos, qué información existe, escribiendo textos históricos, como toda la información que permita entender qué es Latinoamérica, inclusive con información de pueblos originarios, que por ejemplo a mí me parece muy valioso y es algo que siempre tengo como muy presente. Y existen espacios que se están desarrollando ese tipo de cosas. Y siempre va a haber alguien que te diga que no. Siempre va a haber alguien que te dice que no es necesario. Y eso no debe hacernos creer que nuestra visión del mundo es errónea solo porque un grupo de personas que tienen una visión quizás más eurocentrista, etcétera, occidentalista, capitalista, globalista, como quieran llamarle, crean que debe ser así. Todo el mundo tiene derecho a una opinión y todo el mundo tiene derecho a su propia visión del mundo. Y es ahí donde viene la conciencia y es algo que una inteligencia artificial jamás va a tener. Quiero como volver a esto que mencionaste justamente de conectar tecnología con los pueblos originarios, me parece maravilloso. Y tengo un amigo que siempre me dice, es que el futuro es ancestral. ¿Qué te resuena? Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que debemos entender de los humanos es que todos tenemos una filosofía de vida. Y eso yo me voy a ir a algo muy espiritual quizás en este punto. Y todos tenemos una visión del mundo. Y la visión del mundo debe ser holística y no tecnocentrista. Nosotros tenemos una visión del mundo holística porque cuando nos desconectamos del trabajo, vemos el mundo de una manera completamente diferente. En Latinoamérica, por ejemplo, en Perú específicamente, hasta ahora, cuando se va a construir una carretera, cuando van a construir un edificio, cuando se va a hacer una celebración, se hace el pago a la tierra, a la Pachamama. Y es Okay. algo que existe, y es algo que tienes el edificio ahí de 20 pisos, igual vas a tener el pago a la tierra. Eso me parece algo muy, muy bueno. Otro factor por el cual el futuro es ancestral es porque estamos destruyendo el mundo para las tecnologías y no nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Yo trabajo en proyectos energéticos también, y ahorita se están reactivando minas de carbón, por ejemplo, y la mina de carbón contamina mucho porque la cantidad de energía que necesita el mundo a nivel global es mucha más de la que se puede producir, inclusive con energías renovables, con las fuentes de energías más limpias que tienes. Entonces tenemos que explotar ese tipo de tecnologías. Y una visión ancestral te dice que debes tener una visión holística y respeto de los recursos. Debemos admirar los recursos, debemos agradecer al sol porque nos da la energía para que las plantas crezcan, para poder alimentarnos. Debemos agradecerle el agua porque nos da ese factor de vida tanto a nosotros como a los alimentos que tenemos, como de los animales con los cuales compartimos este mundo. De hecho, la filosofía que yo les comentaba, Aiguaña, también les recomiendo, hay un libro, si no me equivoco, la autora es Elvira, es una mujer boliviana, no recuerdo su apellido. Eh, Ella escribió este libro y algo que admiro mucho es que ella también se dio cuenta de esto que les decía del lenguaje. Por ejemplo, escribía en español, lo ha traducido a inglés, creo que alemán, si no me equivoco, también a francés, para que ese conocimiento ancestral también se pueda difundir. Yo ahora, cuando les hablaba de este trabajo que hice sobre esta filosofía aiguaña, utilicé el quipu. Por ejemplo, el quipu es una herramienta, es una tecnología de los incas, y le digo tecnología porque la tecnología es todo lo que ha creado el hombre, por si alguien me quiere refutar, y era un elemento que era espiritual, era una conexión con los dioses,
es un elemento que te ayudaba a contar, porque la manera en la que tú haces los nudos tiene un significado numérico, pero otra forma en la que utilizabas los nudos podría ser un tema de una historia. Yo te podía contar una historia con un equipo. Por ejemplo, eso es un recurso súper valioso. Era una herramienta espiritual, era una herramienta de cuantificación, era una herramienta para contar historias. Y ahora la ciencia se está yendo un poco más a eso. Antes veíamos como que esto es biología, esto es química, esto es física, esto es aritmética, esto es geometría, lo veíamos como disgregado. Y ahora la ciencia está yendo un poco más a ver cómo desde todos los aspectos, y vuelvo otra vez a lo que les decía al comienzo, mi trabajo es resolver problemas y verlos de todos los aspectos. Por eso me gusta aprender de filosofía, conciencia, física cuántica, inteligencia artificial, teorías incas, de cómo utilizar el equipo. Entonces, no debemos creer que porque somos ingenieros, lo único que tenemos que saber es ingeniería. No tenemos que creer que porque somos diseñadores, lo único que tiene que ser el diseño. Todo conocimiento que nos genere como inquietud, debemos aprenderlo. Y todo nos puede servir para todo. En innovación, cuando llevo talleres con CEOs, gerentes, startups, le digo que ellos vienen con una mochila. Y esa mochila son todo lo que has aprendido durante tu vida. Desde lo que te dijo tu mamá cuando tenías 5 años, lo que conversas con tu pareja en la noche antes de irte a dormir. Debemos recordar nuestro factor holístico como personas. No debemos olvidarnos que como humanos, la manera en la que funciona nuestro cerebro es increíble y que todo lo que experimentamos nos va a ayudar al desarrollo de nosotros mismos y de nosotros mismos dentro de la sociedad. Así es, no puedo estar más de acuerdo. En este punto estamos muy de acuerdo. Aparte que es fundamental esto, como el reconectar con el ser, ¿no? Conectar con el uno también. Y ahí me trae a lo que es el equilibrio, ese balance. Si podemos explayarnos un poquito más en conversar sobre el equilibrio que debe haber entre la vida y lo laboral, ¿no? Creo que nos hemos limitado a ver el trabajo como algo que prima en nuestra vida, lamentablemente. Yo, por ejemplo, trabajo en una consultora de innovación y este año he tomado 18 aviones, por ejemplo. He estado en diversos países, inicié mi año en Las Vegas, luego estaba en Montbéliard, en un lugar en Francia, he ido a Marbella, porque a mí me gusta viajar. Y encontré ese balance entre mi trabajo, soy buena en lo que hago, y me puedo tomar esa libertad de decidir que mi vida va a ser viajando. Y eso es algo que a mí me parece hermoso para mí. Y cada persona debe encontrar ese balance Claro. entre nuestra vida y a lo que le debemos dedicar tiempo. Sin embargo, es ese placer el que nos hace estar vivos, ¿no? Porque si no, nos vamos a sentir que somos presos de nuestro trabajo. Si yo pudiera como rediseñar la manera en la que vemos el trabajo, sobre todo para potenciar el talento humano, creo que pondría mucho foco en pensar cuál es nuestra función creativa en cualquier trabajo en el que estemos, porque si no ponemos nuestra creatividad en lo que hacemos, nos vamos a sentir que somos una máquina más. Y otra cosa que es interesante es pensar cuál es la relación correcta de la colaboración con la persona con la que trabajo y también de la colaboración que tengo a nivel personal entre mi lado personal y mi lado laboral y mi bienestar como persona. Yo he visto muchas personas que han hecho burnout porque estaban productivas hasta la medianoche, 2 de la mañana en el celular respondiendo todas las preguntas que les podían hacer. Y eso también depende de cada empresa con la que trabajes, porque eso tiene que ver con la cultura de trabajo que tenga esa empresa, lo cual es muy difícil de controlar. Pero creo que el mayor desafío es evitar que el trabajo se convierta en una máquina que nos desgaste y que nos pueda llevar a la alienación. Y que debemos Sí. reformar un poco los paradigmas laborales para priorizar el significado, por qué trabajo, la cooperación con quien trabajo y el respeto por los límites, no solo humanos, sino también con la naturaleza. Porque al final de cuentas, si destruimos la naturaleza, nosotros nos extinguimos. Y algo que me parece muy interesante de cualquier tipo de trabajo es que siempre debe haber una curiosidad y que siempre debe haber una expresión personal. Siempre hay como un factor, cada uno le pone su propio sabor, como le digo yo. Y la creatividad y la conciencia son cosas que ninguna máquina nos va a replicar. O sea, nunca va a poder ser sustituido por máquinas o algoritmos. Y yo creo que deberíamos crear espacios laborales donde se valore el humano, donde se haga el diseño empático. El diseño empático no solo hacia el usuario, sino el diseño empático hacia las personas con las cuales estamos trabajando. Y el autoconocimiento, saber quién soy dentro de esa organización y cuál es mi propósito. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan si tienes un plan a 5 años, no lo tengo. ¿Cuál es tu visión laboral? ¿Hacia dónde quieres ir? No sé. Pero sí sé que tengo curiosidad
en todo lo que hago, ya sea hablando en un congreso, ya sea estudiando una maestría, ya sea trabajando con las empresas con las que trabajo, ya sea haciendo este podcast. No lo hago porque alguien me obliga, no lo hago porque digo, ay, yo tengo este objetivo laboral. No, lo hago porque creo que esta conversación es muy rica, porque me parece súper interesante. Las empresas con las que trabajo también me parecen súper interesantes. Resolver problemas de estas industrias también me parece súper interesante y me mantiene curiosa y activa sobre eso. Entonces, por eso siempre hablo de la creatividad y la conciencia que nos va a ayudar al bienestar humano y al sentido humano, que siempre debe estar en primer plano. Pero sobre las tecnologías siempre es como que el factor humano es lo que más cuenta. La verdad que no puedo estar más emocionada de esta conversación. Hay tantas cosas que están pasando y definitivamente hay que conversarlas, hay que traerlas a la mesa. Hay que integrarse y hay que ver cómo construir un nuevo modelo de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a prepararnos para el futuro que se viene. Así que me gustaría que nos contaras, porque aparte es algo que bien, es inminente. Vas a Seattle, vas a estar haciendo una ponencia. Por favor, cuéntanos, porque es un orgullo, o sea, es un orgullo tremendo saberte allí hablando de un tópico que es súper importante y pertinente, no solamente para nuestra sociedad, sino para que otras sociedades lo puedan escuchar y empiecen a reflexionar sobre eso. Bueno, para mí estudiar un MBA era un no rotundo, no porque tenga nada en contra del lado del MBA, sino que otra vez vuelvo al espíritu y al bienestar. Y para mí tener una visión holística desde el arte y diseño, porque es de donde yo vengo y trabajo en proyectos tecnológicos, lo cual es un poco bizarro. La mayoría de personas con las que trabajo son ingenieras. Cuando hice este máster les mencionaba justo hace un momento el tema del Quipu, la filosofía inca, Ayhuaña, el tema de Python y los biomateriales. Y esta idea viene del lado de la decolonización, porque viene de un lado de una frustración personal, que es que pensamos que las culturas originarias, pueblos ancestrales, o ahora se le llama Abyayalas, como Abyayala, como todos los pueblos originarios del continente americano, como que estaban retrasados en el tiempo. Pero no es así. Lo que pasa es que el proceso de colonización lo que hace es destruir una cultura y detener el desarrollo del conocimiento de esa cultura. Básicamente, esta es digamos que la idea primaria de cómo viene alguien, coloniza, mata a las personas, lamentablemente, destruye los territorios y normalmente construyen templos o iglesias en ese momento sobre templos antiguos, solo como para resumir esa parte. Y en ese proceso hay un conocimiento descartado. ¿Por qué lo descartamos? Porque descartamos el conocimiento del que fue vencido y privilegiamos el desarrollo del conocimiento del vencedor, que en este caso la mayoría son países europeos. Pueden leer el libro The Making and Making of the Third World de Escobar. Él habla muy bien sobre este tema, sobre cómo la colonización hizo que ciertos conocimientos sean un poco descartados. Entonces, este congreso que va a ser en Seattle habla sobre la decolonización e invita a autores de diversos países para que podamos hablar sobre nuestras investigaciones. Y vuelvo otra vez al lado de por dónde está Latinoamérica y es la curiosidad personal. Este congreso no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo en innovación abierta, pero tiene que ver mucho con mi curiosidad personal y tiene que ver mucho con que yo creo que somos un tejido de decisiones, que es un concepto del cual se habla mucho en innovación. Cuando hablamos también de escalar una startup, el escalar una startup viene de hacer escalada en la vida real. Cuando uno va escalando, mientras va avanzando, va viendo por dónde va. Y es lo mismo a nivel personal. Yo tengo un interés genuino por la innovación, porque realmente creo que la innovación abierta va a generar y genera un impacto positivo en la sociedad porque resuelva problemas muy críticos como lo que les comenté de salud, que también de energía, por ejemplo, cómo realmente utilizar ciertas cosas, cómo dejar de contaminar, cómo reducir huellas de carbono. Y eso es a nivel, digamos, comercial, pero a nivel digamos, de sociedad, creo que también la manera en la que se desarrolla el conocimiento debe estar también como una responsabilidad de nosotros como latinoamericanos. Yo vi una responsabilidad y como les dije, una frustración en... Nadie está hablando del Kipu, que me parece una cosa genial y súper loca y que no entiendo y que quiero saber qué es. ¿Por qué nadie lo está estudiando ahora? Entonces Es un lindo yo lo... espacio porque además te permite, o sea, te haces esa pregunta y dices, bueno, si nadie se está preguntando esto, me lo voy a preguntar yo y lo voy a hacer yo. Qué Exacto, hermoso. entonces hay muchas cosas de nuestra propia cultura que nosotros podemos llevar y hay muchas oportunidades. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que voy a volver al tema de leer papers, involucrarse en el mundo académico. Si van a hacer algún tipo de cosa desde la industria, desde su trabajo, también tienen la oportunidad de publicar un paper y de difundir ese conocimiento. Si quieren estudiar cosas de lo que sea, ya sea pueblos originarios o lo que sea, tener la oportunidad de conectar con el lado científico es súper interesante porque van a encontrar personas que
ven el mundo de una manera completamente diferente. Yo he tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar en publicidad. He tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar en una universidad, en el área en el cual escribíamos las políticas de la universidad. He tenido el privilegio de trabajar en consultoras de innovación y he tenido el privilegio de siempre estar en contacto con diversas personas que tienen una visión diferente del mundo. Y al final, lo que hace que un proyecto realmente salga a la luz, ya sea un proyecto de investigación en un congreso de investigación, ya sea un proyecto que cuesta $1,500,000 que está financiado por el BID, o ya sea un proyecto de $50,000 que está financiado por el gobierno peruano o el gobierno chileno o por una empresa que es extractivista, es cómo conectamos con la persona y cómo entendemos cómo podemos hacer que eso vaya más, que se pueda desarrollar más allá de una visión limitada. Por eso vuelvo a lo del inicio. Mi rol en el mundo laboral o en el mundo en general es resolver problemas. Yo veo un problema y le trato de buscar una solución, ya sea en cualquier cosa en la que haya trabajado, siempre es resolver un problema. Como decía Antonieta, vi que nadie estaba estudiando el Kipu y yo quería estudiar el Kipu y me metí a estudiar el Kipu, hice mi tesis sobre eso y me dieron un fondo de OpenAI que quizás uno dice, ¿qué tiene que ver el Kipu con la inteligencia artificial? Son lenguajes de codificación y la codificación viene de dígito y viene de las manos. Y es ahí donde nos olvidamos del origen de las cosas, que todo lo digital viene del dígito y de nosotros como humanos. Entonces es ahí donde yo veo que todo está interconectado y que no debemos tener miedo a aventurarnos a lo que sea que se nos ocurra en la mente. De hecho, creo que lo que más rescato de tu recorrido y de lo que he escuchado a lo largo de esta linda charla es esa constante curiosidad y no negarse a aprender algo nuevo y entender en líneas generales que cualquier cosa que te haya gustado en el pasado o aquella carrera que empezaste y no terminaste o porque terminaste en efecto la carrera e hiciste otra cosa o aquel trabajo que tuviste que, bueno, aprendiste algo nuevo y todo eso nutren tu historia, te hacen y de alguna u otra manera van a emerger en lo que sea que vayas a hacer en el futuro. Y es hermoso ver cómo se ha materializado, cómo es tan evidente en tu experiencia, en tu recorrida, porque también has hecho trabajo con ONGs y eso también es muy importante de resaltar, de conversarlo, que es el diseño con propósito. Y creo que tienes algo importante para decir al respecto y me gustaría que lo compartieras. Bueno, es algo muy loco que me lleva más que todo cuando era chiquita. Algo que me decía mi mamá era como que si no lo intentas, la respuesta siempre va a ser no. Y era como que, ok. Y la otra cosa que siempre me explicaba era que cuando yo le hacía una pregunta, nunca me daba la respuesta. Me mandaba a leer un libro. Me mandaba a decir, bueno, busca la respuesta, ¿no? Cuando yo tenía 19 años, vi que había un gran problema en el Perú. Era que no tenemos una gran educación. Y el problema de tener una gran educación es la falta de acceso a libros, por ejemplo. Entonces, con un grupo de chicos locos de 19 años, fundamos una ONG que se llama Visiteca Cultura sobre Ruedas, que hasta ahora creo que existe. Yo ya no soy parte de la organización porque no creo que una organización debe estar como amarrada al equipo fundador, sino que debe dar su propio desarrollo en la sociedad donde está. Obviamente tampoco vivo en la ciudad donde se originó, en Trujillo. Y la manera en la que empezamos fue peleándonos con la policía porque en Perú está prohibido ser vendedor ambulante, pero nosotros estábamos en la calle prestando libros en base a la confianza. 2, 3 primeros meses que hacíamos eso, yo me peleaba con el policía todos los días diciéndole que legalmente no me podía votar porque yo no estaba vendiendo nada. Pero él me decía que el espacio público no lo podía usar, pero el espacio público le pertenece a todas las personas. Nosotros nos podemos apropiar del espacio público. Y era súper complicado y éramos chicos de 18, 19 años que nos dijimos, bueno, vamos a recolectar libros de diferentes casas, de personas que les interesaría ayudar a que la educación en esta pequeña ciudad de Trujillo se desarrolle un poquito más. Y fuimos como que evolucionando y no sabíamos absolutamente nada de lo que hacíamos, simplemente teníamos la curiosidad genuina de tratar de hacer algo y no teníamos una respuesta, sino que estábamos buscando esa respuesta. Y luego empezamos a contar cuentos. Había muchas madres que trabajaban en el centro de Trujillo, que tenían a su niño todo el día metido en la tienda porque no tenían con quién dejarlo, y que ese niño pueda tener un libro para leer. Muchos de ellos, cuando empezaron como que a venir por los libros, no podían leer un libro porque no tenían la capacidad, no tenían ni el foco para hacerlo. Y luego de unos meses ya venían y nos decían, ya leí este libro y ahora voy a leer otro y ahora voy a leer otro.
O venían Claro. padres de familia que les pedían libros para el colegio que no podían pagarlos, o sea, simplemente no podían pagarlos. Nosotros decíamos, ¿qué libro es? Y tratábamos de conseguir el libro y se lo prestábamos y luego nos lo devolvían. Recibíamos muchas donaciones y nunca lucramos con ese proyecto, pero también me parecía que tenía algo valioso que también formaba a las personas, porque yo me paraba en la calle a hablar con gente y a contarle, te desarrollaba las habilidades de comunicación, desarrollaba la confianza en uno mismo, de saber que a pesar que puedes ser joven, puedes tener una idea muy interesante. Y todas las personas con las cuales yo inicié ese proyecto ahora tienen vidas muy hermosas, trabajamos en cosas completamente diferentes, pero creo que el factor humano de, otra vez, hacer las cosas por curiosidad genuina, o sea, realmente la curiosidad genuina es algo que valoro mucho en las personas y que es algo que debemos tratar de no olvidar que tenemos. Cultivarlo, totalmente. Acá, mientras te escuchaba, también esta parte de la educación, educar, acompañar, que me conmovió mucho, pero qué satisfactorio es educar y educar en todos los niveles. No pasa solamente por educar en la academia, en una profesión en específico, sino enseñar a leer. Es el gesto más hermoso que pueda tener un ser humano hacia otro. Tratar de acompañarlo en el tránsito de encontrarse con el conocimiento. Es el gesto más hermoso que podemos tener hacia la humanidad. En relación a eso, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cuál es la importancia de educar, de compartir información? Creo que ahí lo veo a tres niveles. El primero es que a veces juzgamos que el aprender solo viene del lado formación académico de colegio, primaria, secundaria, universidad, máster, doctorado, postdoctorado. Esa es una forma de aprender. Hay personas que no tienen la oportunidad de ir a la universidad y que aprenden de otra manera. Por ejemplo, aprenden oficios, aprenden otro tipo de cosas que son muy valiosas. Y nosotros hemos, otra vez, por el tipo de sociedad en el que vivimos, hemos limitado que el conocimiento solo viene por este lado formal. Yo trabajo, por ejemplo, con muchos proyectos para fomentar el conocimiento en personas que no han llevado una educación superior y hablamos de la andragogía, que la andragogía es la forma en la que aprenden los adultos, no es la forma en la que aprende una persona que ha ido a la universidad. ¿Por qué? Porque cuando vas a la universidad, tu cerebro tiene el ejercicio consciente de leer, comprensión lectora, hacer razonamientos lógicos. Cuando tú no vas a la universidad, tu cerebro se ha desarrollado de una manera diferente y la forma en la que aprendes también es una manera diferente. Entonces no podemos creer que porque hemos llevado una educación formal, sabemos o somos mejores que otros. Eso a veces es un problema en la sociedad y creemos que tenemos todo que enseñarle al otro, cuando también tenemos muchas cosas que aprender de personas que no han tenido ese tipo de formación. Y algo que a mí me gusta mucho es la taxonomía de Bloom, que habla sobre los niveles de aprendizaje. Y cuando él habla de los niveles de aprendizaje, no habla sobre ir a la universidad o no ir a la universidad, sino que, por ejemplo, cuando yo leo y cuando yo escucho, es una forma pasiva de aprender. Cuando yo hablo, es decir, transmito el conocimiento que internalicé y lo digo con mis propias palabras, o escribo, ya estoy haciendo el conocimiento activo. Y esos son los dos factores que yo creo que cualquier persona debe aprender sobre el conocimiento, cómo internalizar conocimiento. Y otra cosa que es importante y que vuelvo otra vez al conocimiento personal es que cada uno debe entender cómo aprende a nivel personal. Es decir, hay gente que aprende escuchando podcast mientras corre y se acuerda de todo lo que escucha. A mí me gusta sentarme a leer y puedo sentarme a leer y puedo tener un concierto puesto en el televisor o puede ser un festival de música, Tomorrowland, lo que se les ocurra, o puede ser un grupo de cumbia peruano y me siento a leer y leo con eso y me encanta a mí leer en libros físicos y me encanta rayar el libro y hacer. Entonces, para mí el aprendizaje parte primero de entender cómo tú aprendes, cómo tú internalizas el conocimiento, cuál es el método que te sirve a ti y luego de eso vas a buscar herramientas y luego de eso vas a preguntarle al mundo dónde encuentro la información. Y eso es súper importante, antes que ver como que tal plataforma o tal universidad o tal cosa, esto, lo otro. Hay muchas formas de aprender. YouTube, puedes aprender infinidad de cosas, pero si no sabes cómo tú procesas la información, cómo tu cerebro aprende, cómo tú lo debes hacer. Otra cosa que me parece importante y quizás me voy a desviar un poquito del tema es en el enfoque en las mujeres. La manera en la que se ha desarrollado el conocimiento y los estudios clínicos se enfoca mucho en olvidarse que la mujer tiene un ciclo menstrual. Por ejemplo, es algo que le recomiendo a todas las mujeres. Cuando nosotros tenemos un proceso hormonal cíclico mensual,
que nos hace estar en diferentes estados, 4 diferentes estados constantemente. Inclusive cuando tú haces ejercicio te recomiendan que no lo sé a nivel profesional, pero les recomiendo que lo lean. Si estás en cierta fase de tu ciclo menstrual, debes hacer cierto tipo de ejercicios. Si estás en otra fase del ciclo menstrual, debes hacer otro tipo de ejercicio. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Hay momentos en el cual estamos más dispuestas a aprender. Hay momentos en el cual estamos más dispuestas a encerrarnos en nuestro cocoon, no sé cómo se dice cocoon, en nuestra coraza y estar como solo en casa y no quiero salir. Hay momentos del ciclo en el cual somos más sociables. Lo mismo pasa con el aprendizaje, por ejemplo. Y nos olvidamos de esa gran diferencia entre hombres y mujeres que yo digo. Aprovecho justo esta pregunta que me parece súper pertinente. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo nos vinculamos con el conocimiento? Eso también es parte del autoconocimiento, ¿no? Cómo este ciclo biológico y hermoso que tenemos las mujeres nos ayuda o nos perjudica a la hora de aprender, por ejemplo. Entonces es algo que también debemos tener en cuenta. Me encanta que hayas traído esto porque a ser consciente, ¿no? O sea, como que pasamos la vida sabiendo que nuestra biología es como es, pero tampoco lo compartimos, tampoco tratamos de diseccionarla. Claro, en este momento del mes soy más creativa, en este momento del mes soy más productiva, o la verdad que en este momento del mes me da la gana de hacer nada. Y es muy cierto, qué buen punto como para reflexionarlo, de reconocer tus niveles de productividad y empezar a programar que bueno, en el mes que viene voy a hacer tal cosa. En este momento, porque sé que es mi momento pico en el que yo voy a estar más productiva. Es una hermosísima invitación, la verdad, para todas las mujeres que están viendo este podcast, es más que necesario. Sí, de hecho, otra cosa que también es importante es el control de las emociones, que algo que quizás no hemos hablado aquí, que es la inteligencia emocional. Hay muchos autores que hablan que todos los adultos son niños de 8 años corriendo por la calle, que no saben qué hacer con su vida. Y a veces el tema de las emociones y entender qué es lo que pasa dentro de nosotros también ayuda a ser productivos o no productivos, a tener un mejor día o no tener un mejor día. Entonces es algo que a veces olvidamos, ese control de las emociones, el cómo entender que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona, y eso también es la empatía. Eso también es trabajar en conjunto, eso también es colaborar, y eso puede hacer que nuestras relaciones, tanto personales como laborales, sean mejores. Es algo que yo he aprendido con gente hermosa con la cual he trabajado, y también con ser vulnerable. Yo muchas veces he dicho, ¿sabes qué? No entiendo lo que me estás diciendo. Y puede ser que sepa muchas cosas, pero el también saber decir no sé, ser vulnerable y reconocer que no sabes, y la otra persona va a estar abierta a decir, ok, te puedo explicar, te puedo recomendar libros, lo que sea. Eso también es parte del trabajo, ser vulnerable y del aprendizaje, ser vulnerable y ahí entender cuál es nuestra inteligencia emocional y cómo controlar nuestras emociones. Y cuando hablo de controlar emociones no es suprimirlas, sino entenderlas y procesarlas. Yo he tenido 2 experiencias en mi vida laboral que a pesar que han escuchado que me han dicho que has recibido un premio, vas a hablar en un congreso, no sé qué y no sé cuánto. Antes de mudarme a España, porque ahora vivo en España, yo hice un taller con el Ministerio de Salud en Perú. Y a mí me habían preparado, me habían dado un brief de todo lo que tenía que hacer y yo venía con un taller súper preparado de 1 hora. Y cuando llegó el taller, y no es una crítica a las personas que estaban ahí porque quizás hubo un mal proceso de comunicación, ellos tampoco, no era una crítica personal de ellos hacia mí lo que voy a decir, su primera pregunta era ¿qué hacemos acá y quién eres tú? Y en ese momento que un grupo de 15, 20 personas, todos eran mucho mayores que yo, 40 años a más, personas que habían trabajado casi toda su vida en el gobierno, yo nunca había trabajado en el gobierno, me digan en mi cara, ni siquiera a través de una computadora porque no era algo virtual, y yo que había preparado todo un taller de 2 horas, así como súper emocionada porque nunca había trabajado con el gobierno, que me digan no de esa forma, pero digamos para resumirlo de quién eres tú y qué hacemos aquí, yo me tuve que tomar un par de minutos para pensar qué tenía que decir y controlar mis emociones. Porque en ese momento yo me frustré porque sí te trae una frustración y luego dije, ¿qué hago? Entonces no me pregunté por qué me está pasando esto, sino qué puedo hacer para resolverlo. A pesar de reconocer que estaba frustrada, que tenía miedo. Y entonces fue como que me senté a conversar con ellos y les dije, vamos a hacer algo. Teníamos una distribución como de colegio y le dije, todos nos vamos a parar y vamos a hacer un círculo. Entonces los senté a todos en círculo. ¿Por qué? Porque la acción, y esto viene también de la taxonomía de Bloom, hace que te puedas concentrar. Entonces, en vez de que ellos estén sentados tratando de juzgarme de alguna manera de quién soy yo y por qué estoy ahí, todos activamente estábamos generando un círculo de confianza. Traté de que todos se sienten de una manera circular
y traté también de resolver como que, ok, ¿qué creen que estamos haciendo aquí? O cuáles son sus principales problemas. Les expliqué un poco que queríamos como explorar desafíos y regresé un poco más a la metodología que yo había pensado, que era hacer un journey de personas, que era poder hacer como vemos que una persona de la selva en un pueblo que no tiene internet en Perú pueda acceder a un diagnóstico de una enfermedad que es muy diferente a una persona de la costa, que es muy diferente a una persona de la sierra. Y poco a poco me fui ganando su confianza otra vez. ¿Por qué? Porque ellos también, sus emociones eran de que estaban un poco desubicados, que no sabían qué estaba pasando, nadie les había dicho claramente qué es lo que estaba Claro. pasando. Y yo entendí que a nivel emocional ellos no estaban conmigo en ese taller, más allá de todo el conocimiento que puedas tener. Y yo venía con un taller bien preparado y bien hecho y ya me había como leído un poco del contexto de Perú, pero cuando te enfrentas a eso de cara, si no sabes controlar tus emociones, yo he visto a gente llorar enfrente de grupos, he visto a gente explotar simplemente porque en vez de que me llamen Fátima, me llaman otro nombre y la persona dice, pero ese no es mi nombre, eso sí, tú tienes que tener conciencia de qué tan importante es esa información en ese momento y si Ujú. realmente a nivel emocional eso te afecta, ¿por qué te afecta? Y esa situación para mí fue algo como wow. Otra cosa que también me pasó fue que estuve trabajando con un grupo de gerentes y esto sí a nivel virtual, que me empezaron a preguntar que cuánto me estaban pagando o por qué ellos estaban pagando tanto por mi servicio. Y en ese momento yo les dije, bueno, si desean que venga otra persona, puede venir otra persona, ese es el monto que están pagando por este servicio, si creen que no soy la persona adecuada para ustedes, yo no tengo ningún problema. Y es otra vez ese punto en el cual el trabajo no nos define. Nosotros somos unas personas holísticas, tenemos una visión del mundo más grande que solo sentarse frente a un grupo de personas a trabajar. Entonces es ahí que también muchas cosas que vemos en Latinoamérica, por ejemplo, cuando te preguntan quién eres, eso me parece muy curioso. Nosotros decimos, soy diseñador, soy ingeniero, soy esto. En cambio, si tú le preguntas a una persona en Francia, porque también estoy este último año pasando mucho tiempo en Francia, nadie te va a dar su profesión, porque ellos entienden que una persona está como más allá del trabajo. Es algo que también debemos como aprender, ¿no? Como que el trabajo no nos define y van a haber situaciones muy adversas en las cuales si no controlamos nuestras emociones, vamos a salir destruidos emocionalmente y nos va a afectar muchísimo esas cosas. Me parece maravilloso lo que hiciste con ese grupo de personas. Aparte, el gesto, ¿no? Esta cosa de sentarse en círculo, sin duda, más allá de una metodología, es el gesto más natural y más, puede ser hasta primitivo, pero es que justamente nos conecta con la infancia, con ese momento en el que, bueno, nos reunimos y ya nadie está más arriba que otro, que estamos todos juntos. Y ese sentido quiebra por completo cualquier otro que venga a imponerse o de refutar algo. Ya esto, de alguna manera, no sé si ese también el mismo símbolo del círculo que trae esta lógica de unidad, pero quiebra. Y es hermoso ver, a mí también me ha pasado, y me imagino que te habrá pasado ver el quiebre en el rostro del otro, lo descolocas, lo pones en un lugar nuevo y ya, pasa el momento y empiezas a trabajar desde otro lugar. Sí, de hecho es algo que en la innovación a mí me parece muy curioso, que hay dos procesos totalmente antagónicos pero complementarios. Que cuando trabajas con un tercero siempre hay un proceso de negociación, en el cual yo quiero jalar más agua para mi molino. Sí. Pero luego viene el proceso de colaboración, en el cual si tú y yo no trabajamos en conjunto, esto no se va a lograr. Entonces es un proceso súper interesante porque lo veo siempre en innovación abierta. Es como que ya, corporativo, busca startup, buscamos innovación. Ok, ahora hay que negociar. ¿Qué Ujú. tanto beneficio tengo yo como corporativo? ¿Qué tanto beneficio tengo yo como startup? Que es un proceso antagónico, ¿no? Yo te veo como otro. Y luego viene un proceso en el cual ya sentamos las bases de nuestra negociación y empezamos la colaboración. Entonces, ¿qué tanta confianza tengo yo contigo para trabajar en conjunto? Por ejemplo, lo que me pareció muy curioso que me sucedió en un proyecto que tenía el potencial de ser de $1,500,000, pero que empezamos con $50,000, si no me equivoco, para hacer un pequeño piloto y probar que esto realmente funcione. Que pasó algo que quizás uno dice, ¿por qué? El gerente de innovación de la empresa fue papá y hubo una licencia de paternidad. Y nosotros no sabíamos porque él no tenía la confianza de contarnos y nos enteramos a mitad del proyecto. Y eso generó que el CEO de la startup también nos cuente que iba a ser papá. Y por ejemplo, ese punto humano de yo recién he sido papá y yo también recién he sido papá y estamos trabajando en un proyecto en conjunto,
Si hubiera habido como más apertura de ambos a decir ese factor humano de, ok, soy una persona que está trabajando en un proyecto con un potencial de $1,500,000, pero también soy una persona que es completamente ignorante del proceso de paternidad y los dos estamos juntos aquí. Es una coincidencia muy hermosa y muy rara que también está en esos proyectos de innovación. Y es algo que en los proyectos de innovación también se debe entender, que el factor humano es el que va a hacer que las cosas salgan. Entonces esa conexión humana de tener confianza en el otro, de colaborar reactivamente, de ser empático, de pensar en que conscientemente cómo colaboramos, va más allá de la tecnología, va mucho más allá. Para mí la innovación va mucho más allá de la tecnología. La tecnología es un factor, uno de los factores que hacen que la innovación suceda o no entre los humanos, y esa colaboración es la que va a hacer que suceda. Y la inteligencia emocional con la cual nosotros abordamos eso. Porque si yo le digo como que, ¿por qué no me contaste? Ahora me estás arruinando el proyecto, eso se va a retrasar. No tengo ningún lugar a tener esa reacción. Cuando es un proceso humano natural de, ok, él va a tener un hijo, vamos a retrasar el proyecto un par de semanas, todos tenemos que entenderlo. Luego resulta que también por el otro lado también teníamos otro bebé y es una coincidencia muy hermosa que no tiene nada que ver gas y con la presión de gas en la cual estábamos hablando de ese proyecto energético, pero que es algo que, por ejemplo, en innovación hay que controlar. ¿Qué es innovación abierta y cuál es su implicación? ¿Por qué startups y una compañía que se dedica a esto trabaja de la mano y colaboran? Digamos que la innovación es hacer una conexión ilógica, por llamarlo de alguna manera, de algo nuevo en el mundo. Y cuando hablo de algo nuevo en el mundo, puede ser algo que hicieron en Japón y que lo traemos a Argentina, por ejemplo. Eso ya es una innovación en Argentina porque no existía antes. O Okay. puede ser una innovación tecnológica que viene de una patente porque es una tecnología que en el mundo no existía antes. Entonces, una innovación siempre es algo nuevo en un contexto, que puede ser a nivel comercial, a nivel de ventas, a nivel de tecnología o a nivel de un factor social. Y esa innovación la puedes hacer tú solo, ¿no? La hago en mi empresa, hago la innovación y la exploto yo mismo. O la innovación la hago en el gobierno y la exploto ahí mismo en el gobierno. O la innovación la hago en la universidad y la exploto solo en la universidad. Como yo solito desarrollo y exploto y comercializo, por llamarlo de alguna manera. Innovación abierta se basa en que, en el caso de cómo yo la trabajo, hay muchos mecanismos, hay corporate venture, hackatones, fondos de inversión, corporate venture capitals, etcétera. Hay muchos mecanismos de innovación abierta, pero todos esos se basan en que tenemos un problema y ese problema nosotros solos lo podríamos solucionar, pero me tomaría 10 años. Pero ya hay alguien en el mundo que ya le encontró una solución y que si yo la traigo ahora me va a cortar esa brecha de 10 años. Entonces me apalanco de las capacidades y de los recursos y de las tecnologías de una entidad externa, que puede ser una startup, que puede ser una universidad, que puede ser otra empresa, y colaboro con esa empresa, startup o universidad desde mi empresa para que podamos implementar esa tecnología en mi contexto. Y esa es la base de la innovación abierta. Es como que traer a un tercero que me resuelva un problema que a mí solito me tomaría mucho más tiempo que colaborar con ese tercero. No sé si queda muy claro, pero he tratado de hacerlo lo más simple posible porque si nos vamos a la teoría ya empezamos con términos mucho más complicados. Pero es básicamente colaborar con un tercero que ya tiene resuelto mi problema. La verdad, estoy muy, muy contenta de toda la conversación. He aprendido un montón y me siento demasiado feliz. Yo estoy acá como un estudiante, acaso, o como un admirador, más que fan, así soy la fan. Creo que es importantísimo tomarse estos espacios, no solamente para hablarlo en YouTube públicamente, sino también para agradecer por el vínculo de amistad o de habernos conocido en algún punto de la historia, sino ay, reconocer eso, que ese granito de arena que estás aportando tú, que es más que un granito, es enorme, hay que celebrarlo y cada vez que pueda lo celebraré y esperemos que tengamos en el futuro unas sinergias y unas colaboraciones que sean también muy nutridas y que aporten no solamente a este proyecto, sino al sueño de este proyecto que es reimaginarnos Latinoamérica, a cambiar narrativas y profundizar en este futuro ancestral que podemos tener, en profundizar en cómo socialmente podemos organizarnos y construir algo distinto, un futuro que realmente nos vea a nosotros sin esperar que afuera vengan a hacernos el favor de mirarnos al fin, sino más bien nosotros mirarnos a nosotros mismos y empezar a trabajar con lo que reconocemos en nosotros. Que
Gracias infinitas. Muchas gracias por invitarme aquí. Lo único que recomendaría por cuarta, quinta vez que lean el libro Irreducible de Federico Fabin y también si trabajan con inteligencia artificial que puedan leer el libro Empire of AI de Karen Hao, muy interesante. Lo último que les recomendaría es que entiendan cómo aprenden ustedes, cómo reaccionan ustedes ante las cosas o por qué hacen las cosas, que a veces nos olvidamos y mecánicamente decimos tengo que trabajar en esto y nos olvidamos la razón del ser. Y también cuando hablen con otras personas, ya sean sus compañeros de trabajo, sus clientes, sus competidores, recuerden que al final de cuentas están hablando con otra persona, no están hablando con una empresa. Y la manera en la que podemos entender mejor cómo abordar la innovación, la tecnología o cualquier proyecto es cuál es la visión de la persona con la cual estoy hablando, por qué esa persona te está trabajando en esto también y cuál es su interés personal en que esto suceda. Yo he aprendido a ver eso en todos los proyectos que he trabajado con diversas organizaciones y me ha ayudado un montón a entender por dónde debemos llevar la tecnología, pensando en las personas en las que estamos detrás del proyecto, lo cual a veces pensamos que la tecnología es la que prima, pero en realidad, al final de cuentas, es el ser holístico que está detrás, el ser consciente, el ser creativo, el ser que tiene un juicio, el ser que experimenta la realidad y no el algoritmo que está detrás de todo esto, que es una herramienta más. Muchas gracias, Antonieta. Ha sido un gusto hablar contigo y poder tener este espacio de conversar y de poder como dar a conocer estas ideas que quizás yo las transmito porque es como las he internalizado, pero que vienen de muchos autores que admiro un montón. Sí, sí. Primero que vamos a soltar esto al mundo y vamos a ver qué dice la gente. Dice que va a tener un hermoso impacto y muy entusiasmada también de poder tenerte dentro de los planes de SEACE, que honestamente SEACE nace de casi una utopía, de pensar que es posible, ¿no? Que es posible que nos podamos unir, de que podamos hacer algo en pos a exaltar al talento latinoamericano y ponernos en alto, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tecnología, creatividad e innovación. Y esa utopía se está materializando y todos los días doy gracias de que, además de que pues, ha sido titánico, enorme, constituir esto que se está apenas eh, levantando, para mí es bellísimo ver cómo va sumándose a la iniciativa personas que respeto, que admiro, que quiero, y empezar juntos a construir los distintos caminos que el que está más próximo está más relacionado con la educación. Y esa plataforma siento que va a ser, primero es necesaria hoy, y segundo, no solamente nos va a unir, vamos a aprender del proceso, y al mismo tiempo otros aprenderán de nosotros para que eventualmente le enseñen a otros. Pues adelante. Nada más ese concepto es que se vienen cosas maravillosas, se vienen muchas, muchas cosas maravillosas. Gracias, Fátima Rodríguez. Genial. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito en el Congreso. CAC. Talentos latinoamericanos invirtiendo en grandes ideas.